Pues una de las cosas que me suelen preguntar más cuando la gente me conoce y se entera que soy cocinero es cómo lo hago para cocinar el arroz, porque nunca les queda bien, así que seguramente tú tengas el mismo problema, que no sabes muy bien cómo hacerlo, así que hoy te voy a explicar cómo cocinar el arroz blanco. Vamos a empezar midiendo el arroz. Yo en casa tengo una taza de café, que es la que tomo siempre como medida para cuando cocino el arroz. Simplemente vais a tener que encontrar en casa vuestra tacita que os parezca perfecta, vuestra medida perfecta para cocinar la suficiente cantidad de arroz que es necesaria para vosotros. Una vez tengamos medido, sobre todo no os deshagáis de esa taza porque la vamos a utilizar luego para medir el agua. De momento lo que vamos a hacer ahora es limpiar el almidón extra que tiene el arroz, que eso es lo que hace que se quede machacoso y pegajoso. Para limpiar ese almidón extra lo que tenemos que hacer es añadirle una cantidad de agua suficiente para poderlo limpiar con comodidad. Eso va a depender del bol o de la cantidad de arroz que estáis cocinando. Luego tened cuidado al principio porque algunos granos de arroz pueden flotar por encima, simplemente los reincorporáis con cuidado y luego vais cogiendo el arroz por debajo y lo vais subiendo y removiendo el grano en círculos. Eso lo que va a hacer es que el arroz vaya soltando ese almidón. Como podéis ver, el agua se va volviendo turbia y una vez esté ya el agua bastante turbia, que veáis que el arroz os cuesta de verlo, que no veis los granos, pues lo que tenéis que hacer en ese momento es poco a poco ir inclinando el bol para que vaya dejando caer ese agua sin que lleguen a caer granos de arroz. Este proceso lo vamos a repetir unas 3 veces. En mi caso estoy haciendo arroz basmati, son 3 veces, pero si estuvieras haciendo otro tipo de arroz como arroz bomba, podéis llegar a limpiarlo como 6 veces. Eso depende del tipo de arroz blanco que estéis cocinando. Una vez lo tengamos limpio, lo único que tenéis que hacer es dejarlo en un colador y lo vamos a dejar hidratando durante 20 minutos. Pasado ese tiempo vamos a empezar a cocinarlo. Lo que vamos a hacer es poner ese arroz en una cazuela y vamos a añadir 1.5 veces de agua comparado con el arroz, porque yo en mi caso estoy cocinando basmati, pero depende del tipo de arroz que estéis utilizando, puede ser una cantidad diferente. Así que os dejo en la descripción del vídeo la cantidad de agua que tenéis que utilizar por ciertos tipos de arroz. Le añadimos la sal y también podéis sustituir el agua por caldo de pollo, caldo de verduras, caldo de setas o utilizar especias. En mi caso voy a hacer mi arroz blanco favorito, que es con anís estrellado y bayas de cardamomo. Para mí es súper fragante, súper fresco, me encanta mucho cómo queda, y el cardamomo simplemente lo rompéis con los dedos para que salgan las semillas y suelten así todo su sabor. Una vez lo tengamos preparado, lo ponemos a hervir a fuego alto durante 2 minutos destapado. Cuando veáis que rompe a hervir, pues calculáis 2 minutos y pasados esos 2 minutos bajamos el fuego a medio bajo y lo tapamos. Poned un ojo encima para aseguraros de que no se queme por el fondo, ¿vale? De vez en cuando lo podéis abrir y remover con la cuchara para aseguraros de que no se queme y no se pega al fondo. Pasados esos 10 minutos, simplemente como podéis ver ya no queda líquido, ya no está húmedo por debajo y está perfectamente cocinado. Así que ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reposar 10 minutos tapado. Pasados esos 10 minutos ya lo tenéis listo para comer. En mi caso, como he utilizado el anís estrellado del cardamomo, voy a retirarlo porque si no es incómodo estar comiendo el arroz y darle un bocado a eso. Y como podéis ver queda perfecto, queda pegajoso, pero no está machacoso, no se deshace. Eso es porque le hemos quitado el almidón al principio. Así que ya lo tenemos listo para poder emplatar y disfrutar del arroz perfectamente cocinado. No os olvidéis de suscribiros y activar las notificaciones de este canal para ver las siguientes recetas. Y recordad que la comida sabe mejor acompañados.